Sé que esto parecerá imposible, pero les digo la verdad, morí y me encontré cara a cara con Jesucristo mismo. Él me reveló una visión de lo que está a punto de suceder en esta tierra. Vi el pecado mismo descender de los cielos como una tormenta de fuego rugiente, abrasando los cielos y cubriendo la tierra en 3 días de oscuridad ininterrumpida, 3 días en los que ningún hombre, mujer o niño tendría tiempo de prepararse. Si estás escuchando mis palabras ahora mismo, creo con todo mi ser que Dios ha designado este momento para ti. En lo que voy a compartir, te diré exactamente lo que vi y el mensaje urgente que Jesús puso a mi cuidado para cada creyente que vive hoy. Esto no es algo que puedas ignorar. No es una advertencia para archivar en tu mente. Requiere tu atención ahora. Si tu corazón está listo para la verdad, entonces di, amén, porque el tiempo es mucho más corto de lo que pensamos. Me llamo Elías Turner. Tengo 80 años. Esa tarde, hablaba en voz baja conmigo mismo, algo sobre el Cordero, aunque no recuerdo las palabras exactas. Y entonces sucedió. Sin previo aviso, un dolor me agarró, agudo, feroz, implacable, como si un puño de hierro me hubiera penetrado el pecho y me hubiera apretado el corazón. Es difícil explicar la sensación cuando el mundo simplemente se detiene a tu alrededor. El dolor era intenso, no solo calor, sino una quemazón que se extendía como una inundación por mi pecho. Intenté respirar, pero mis pulmones me ignoraron. Mi visión vaciló, los bordes se oscurecieron. Y entonces, todo desapareció. Pero la muerte no fue lo que esperaba. Me levanté, no en mi cuerpo, sino fuera de él. En ese instante, todos los dolores y el peso de mis 80 años desaparecieron. Me sentí ligero, sin cargas, libre de toda cicatriz y enfermedad que había arrastrado. Al bajar la vista, me vi desplomado en mi sillón, con la cabeza ladeada y el pecho inmóvil. Mi Biblia había caído al suelo, abierta, con las páginas ondeando ligeramente como en una despedida. Sin embargo, en lugar de miedo, solo sentí una extraña y profunda curiosidad. ¿Qué me está pasando?, me pregunté. Antes de que pudiera pensar otra cosa, algo invisible me atrapó, no con fuerza, sino con una fuerza irresistible. Mi entorno se desvaneció y me encontré avanzando por un túnel, completamente negro e interminable, pero no amenazante. La oscuridad era densa, como terciopelo, y delante, muy delante, brillaba un único y diminuto punto de luz. No era solo una luz. Me llamaba. Ven pronto, parecía decirlo, y cada parte de mí anhelaba obedecer. A medida que me acercaba, la luz crecía y crecía hasta llenar mi visión, hasta que sentí su calor en el alma. Y en el centro de ese resplandor, una figura comenzó a tomar forma. No necesité preguntar quién era. Mi espíritu lo supo antes de que mi mente pudiera comprenderlo, era Jesús. Su presencia no estaba solo frente a mí, estaba a mi alrededor, sobre mí, dentro de mí, llenando cada átomo de ese espacio. Comparado con él, me sentía increíblemente pequeño, pero completamente seguro. Entonces él habló. Su voz no era transportada por el aire, sino por la verdad misma, resonando dentro de mí. Elías, ahora te mostraré lo que viene. Lo que mi pueblo debe saber. Llevarás este mensaje para advertirles antes de que sea demasiado tarde. Mi corazón, aunque ya no estaba atado por la carne, comenzó a tronar, cada latido como un tambor, libra, libra, libra como si me impulsara a seguir adelante. En ese momento comprendí, este no era el final. Este era el comienzo de algo mucho mayor. Y entonces algo que jamás imaginé comenzó a desplegarse ante mis ojos. Algo enorme apareció de la nada, allí mismo, en la inmensidad. Un mapa de la Tierra, pero no como cualquier mapa que verías en un aula. Esto estaba vivo. Los ríos fluían, centelleando bajo un sol invisible. Las montañas se erguían altas, con sus picos afilados y orgullosos. Las ciudades latían con vida. Luces parpadeantes como latidos. Era impresionante,
como si el planeta mismo respirara, un ser vivo justo frente a mí. Podía sentir su energía, su vitalidad. Al principio, una luz dorada lo envolvió, cálida y brillante, como un abrazo protector. Me sentí seguro, en paz. Pensé, qué hermoso es este mundo. Pero entonces los vi. Pequeñas motas negras apareciendo aquí y allá. No eran sombras, no eran oscuridad como la que esperarías de noche. No, eran diferentes, como tinta derramándose sobre una página o una especie de lodo gris aceitoso que se extendía sobre la luz dorada. Al principio, eran solo puntos, apenas perceptibles, pero se extendieron rápidamente, emanando de las grandes ciudades, devorando los suburbios y extendiéndose hacia el campo. Era como una enfermedad implacable, que consumía ese hermoso resplandor. No podía apartar la mirada, sentía una opresión en el pecho al ver cómo la luz se atenuaba bajo su peso. A medida que esas manchas oscuras crecían, los sonidos cambiaban. La charla alegre. La risa que había oído antes de que se apagara. En su lugar vinieron discusiones agudas y amargas, gritos de dolor, alaridos de ira, el estruendo de cosas rompiéndose. Los pájaros dejaron de cantar. El viento se aquietó. Solo podía oír esta discordia, como uñas en una pizarra. ¿Conoces esa sensación cuando todo va mal? Era como si el mundo entero gritara de agonía, desgarrándose. Entonces Jesús habló, con su voz serena pero profunda, atravesando el caos. Elías, ¿lo ves? Este es el pecado de la humanidad. Pero ahora ya no está oculto en sus corazones. Está siendo llamado desde las profundidades del infierno. Se ha convertido en una fuerza, una enfermedad visible que corroe el alma del mundo. Él me mostró lo que significaba. Familias, antes muy unidas, ahora destrozadas, padres gritando, niños llorando, portazos, vecinos que antes compartían café en los porches ahora mirándose con odio. Llenas de sospecha y odio. Comunidades que se sentían como un hogar ahora fracturadas, llenas de desconfianza, codicia, odio y lujuria. Todo ascendía, derramándose por todas partes. Y lo más aterrador, esos fuertes y resonantes toques de trompeta, como advertencias del mismísimo cielo. Pero casi nadie levantó la vista. Estaban demasiado ocupados con sus teléfonos, buscando dinero, absortos en sus placeres. Lo ignoraron todo. Esa indiferencia es lo que conducirá al desastre que se avecina. Un desastre del que nadie puede escapar. Todavía estaba fascinado por ese mapa viviente de la Tierra. Sus ciudades brillando como constelaciones, sus ríos serpenteando y reluciendo como venas de luz líquida. Cuando todo cambió en un instante, sin previo aviso, el cielo se partió en dos. No como las nubes se desgarran en una tormenta. No, esto era diferente, antinatural. Una herida profunda y dentada atravesaba el cielo, más negra que el carbón, como si la misma creación se estuviera desgarrando. Los bordes del desgarro temblaban como si el cielo mismo estuviera sufriendo. Y de esa herida, algo empezó a caer. Era fuego, pero no del tipo que jamás has visto. No era el reconfortante resplandor rojizo y anaranjado de una chimenea, ni las feroces lenguas doradas de un incendio forestal. Este fuego era enfermizo, de un color erróneo, un negro grisáceo turbio, atravesado por vetas de un púrpura oscuro que parecían latir con malicia. Se movía casi como un ser vivo, retorciéndose al descender. No era caliente, ni crepitaba, ni tibio. En cambio, el aire se volvió mortalmente frío. El tipo de frío que me dolía los huesos y me encogía el espíritu como si pudiera penetrarme el alma y congelarla. Y entonces llegó el olor. Dios mío, ese olor. Era repugnante, como la putrefacción de 1000 cadáveres insepultos mezclada con el hedor de algo antiguo y vil. No eran chispas ni brasas. Eran rayos. Millones. No.
Miles de millones de ellos cayendo en interminables torancetes como una lluvia de meteoritos del infierno. Golpearon la tierra con un peso invisible, golpeando ciudades, pueblos y campos abiertos por igual. Pero no incendiaron edificios ni derribaron árboles. Este fuego quemó algo mucho más preciado. Quemó almas. Y en el instante en que tocó a una persona, la transformó. A mi lado, Jesús habló, con voz firme pero cargada de dolor. Elías, este no es el fuego de las estrellas. Esta no es mi llama purificadora. Esta es la encarnación del pecado que la humanidad ha alimentado, ahora liberado de las profundidades del infierno en tu mundo. Mis ojos se sintieron atraídos por las visiones que se desplegaban. Vi a una familia reunida alrededor de una mesa, con risas danzantes mientras disfrutaban de una comida sencilla. Una chispa negra descendió y tocó al padre. Sus pupilas se enrojecieron y su rostro se contorsionó en una máscara de ira. Sin previo aviso, barrió la mesa con el brazo, rompiendo los platos y tirando la comida al suelo. Su boca soltaba maldiciones tan viles que me estremecí con solo oírlas. Otra chispa conmovió a la madre. En un instante, apretó su bolso y su teléfono contra el pecho como si fueran tesoros más valiosos que las lágrimas de sus hijos. Ni siquiera los miró. Entonces los padres se enfrentaron, gritándose acusaciones, empujándose, desgarrándose mientras los niños lloraban. La risa se había ido. El amor se había ido. Entonces, otra visión. Dos vecinos, viejos amigos que habían pasado incontables tardes de verano compartiendo cervezas en sus porches, hablando de todo y de nada. Una chispa los encendió a ambos. La calidez de sus rostros se desvaneció. Sus ojos se entrecerraron y el veneno reemplazó la familiaridad. Las palabras se volvieron cortantes. Lo cortante se convirtió en soez. Y en un abrir y cerrar de ojos, un hombre agarró un cuchillo. El golpe fue rápido. La sangre salpicó los escalones del porche. Quise apartar la mirada. No pude. Se me revolvió el estómago. Y entonces, niños, pequeños de no más de 7 años, jugando en un parque soleado, persiguiéndose entre gritos de alegría. Una chispa brilló entre ellos. La risa se apagó como una vela apagada. Sus sonrisas se desvanecieron, reemplazadas por muecas de amarga envidia. Se abalanzaron, empujando y arañando un juguete de plástico barato como si sus vidas dependieran de ello. El cambio fue instantáneo. La inocencia pura corrompida, robada en un abrir y cerrar de ojos. Ese fue el momento que me destrozó. La violencia fue horrible. Sí, pero ver la inocencia pudrirse fue peor. Escena tras escena. Las calles estallaron en caos. Las turbas destrozaban escaparates, saqueando con miradas desenfrenadas. La gente gritaba, luchaba y sangraba abiertamente. Los líderes se paraban ante las cámaras, sonriendo mientras sus palabras rezumaban codicia y mentiras. La lujuria ardía abiertamente en las calles. La traición se convirtió en moneda corriente. Era como si las cadenas que retenían lo peor de la humanidad se hubieran desatado, y la bestia dentro de cada corazón hubiera sido liberada. Me quedé allí impotente. Me dolía el alma. Quería gritar, intervenir, deshacerlo todo. Pero solo era un testigo. Una voz ahogada por el rugido de la locura. Sentía la desesperación oprimiéndome. ¿Era esto el fin? ¿Era este el fin? El infierno no era un lugar bajo nuestros pies, sino una realidad que se derrumbaba sobre la tierra. Entonces Jesús volvió a hablar, su voz ahora más baja, cargada de dolor. Verás, Elías, el pecado ya no se esconde en las sombras. Se ha convertido en una fuerza de destrucción visible y tangible. Y esto es solo el principio. Lo que viene después será peor. Y sabía que tenía razón. Porque tras el incendio vino algo mucho más terrible. Una oscuridad,
no solo la ausencia de luz, sino una oscuridad palpable. Un vacío sofocante que oprimió el corazón. Tras aquella lluvia de fuego vil, que quemaba el alma, se derramó desde los cielos. El cielo volvió a cambiar, y esta vez fue peor. El sol no se escondió simplemente tras un banco de nubes como en una tarde tormentosa se debilitó. Era como si algo invisible, algo monstruoso e implacable, se hubiera aferrado a él y le estuviera drenando la vida, bebiendo hasta la última gota de su calor y luz. Observé con incredulidad cómo su brillo se debilitaba y se desvanecía hasta que el disco, una vez resplandeciente, no era más que una pálida y enfermiza brasa en el cielo. Entonces, la luna, fiel guardiana de la noche, hizo lo mismo. No solo se atenuó, sino que se disolvió, deshaciéndose en la nada como si nunca hubiera existido. Las estrellas, esos innumerables destellos de belleza esparcidos por el cielo, se apagaron una a una como velas moribundas. Ningún resplandor, ningún brillo, ningún reflejo de luz proveniente de ninguna parte. El mundo se sumió en la oscuridad. Sin embargo, esto no se parecía en nada al suave manto de la noche que siempre hemos conocido. Esto era extraño. Era una oscuridad que parecía tener una densidad masiva, como un ser vivo presionando la tierra. Casi podía sentirla entre mis dedos, pesada y sofocante. Se tragó cada color, borró cada contorno, hasta que incluso el aire se sintió comprimido, oprimiéndome el pecho. Mi respiración se atascó en la garganta, superficial y forzada, como si la propia oscuridad me robara el oxígeno. En todas direcciones, no había nada, solo un océano de absoluta oscuridad infinita. Y en esa oscuridad sofocante, ocurrió algo aún más inquietante. Silencio. Todo sonido que una vez susurró de vida se había ido. Ni el canto de los pájaros, ni el susurro de las hojas al viento. Ni el leve zumbido del tráfico en una carretera lejana. La naturaleza misma había enmudecido, como si contuviera la respiración. Pero el silencio no duró. De ahí surgió el sonido que me perseguirá hasta mi último aliento, gritos. Incontables gritos. Millones de voces rugieron de terror, elevándose en un coro disonante e inhumano que me envolvió por todos lados. No eran solo gritos. Eran la alegría de las almas de los desesperados. Oí el crujido de objetos, cristales rotos, el golpe sordo de cuerpos chocando en la oscuridad. La gente pedía ayuda, con las palabras entrecortadas por el pánico. Agudos disparos hendían el aire, seguidos del hueco sonido metálico de cuchillos metálicos al golpear, tuberías balanceándose, cualquier cosa que la gente pudiera agarrar con ciega desesperación. Era un caos audible, una sinfonía de horror palpitante y repugnante que me erizó la piel y me revolvió el estómago. ¿Conoces esa sensación de hundimiento cuando el corazón parece caerse en el estómago? Ese era yo, clavado en el suelo, incapaz de hacer nada más que presenciarlo. La gente no podía ver nada. Sin embargo, se arremetían en el vacío. Luchaban no solo por restos de comida o sorbos de agua, sino a menudo sin motivo alguno, con violencia para liberar el terror que llevaban dentro. Vi a esposos y esposas, antes unidos por el amor, convertirse en enemigos. Amigos se arañaban la cara. Desconocidos atacaban a todo lo que se movía. Toda confianza se había deshecho. Nadie ayudaba a nadie. Los cuerpos tropezaban y se estrellaban contra las paredes, se tropezaban unos con otros, trepaban a ciegas por encima de los caídos. No había rumbo, ni escapatoria, solo una espiral frenética hacia la locura. Era como ver marionetas con las cuerdas cortadas, desplomándose en montones temblorosos y sin rumbo. Esa desesperanza me envolvió como un sudario frío y húmedo, arrastrándome hacia abajo hasta que casi pude saborear la desesperación. Entonces, a través de ese océano de caos, una voz irrumpió firme, profunda y llena de una tristeza que nunca antes había escuchado. Era Jesús. Elías, dijo, con su voz cargada con el peso de la eternidad. ¿Lo ves? Esta oscuridad no solo está fuera de ellos, está dentro.
He retirado mi luz porque decidieron alejarse de mí. Esta es la consecuencia. Un escalofrío me recorrió. Y comprendí que no era casualidad. No era un castigo arbitrario de un Dios lejano. Esta oscuridad era un reflejo perfecto de lo que ya se había arraigado en sus almas. Cuando rechazaron a Dios, rechazaron la misma luz que da vida, su amor, su verdad, su ley moral. Sin ella, no solo perdieron la luz del cielo. Perdieron la luz interior. Habían forjado su propio vacío. Y ahora vivían en él. Y Dios no pronunció estas palabras con ira, sino con un dolor tan profundo que parecía estremecer el aire. Su dolor no era abstracto. Era el tipo de dolor que se siente cuando alguien a quien amas decide alejarse para siempre. Sentirlo me rompió algo por dentro. Pero incluso en esa oscuridad aplastante, vi un destello. Era tenue, casi absorbido por el vacío. Pero estaba allí. Esperanza. Y en ese instante, me di cuenta de que esta esperanza aún podía salvarlos. Podía salvarme. Podía salvarte. En esa oscuridad sofocante, tan pesada que me oprimía la piel como un paño húmedo, gritos rasgaban el aire en ráfagas entrecortadas. No solo eran fuertes. Llevaban un dolor crudo, casi animal, que parecía arañar los confines de mi mente. Y entonces, en medio de ese caos, noté algo extraño. Pequeños puntos de luz, no brillantes. No cegadores, solo tenues destellos. Como velas luchando por sobrevivir en una tormenta. Ya sabes a qué tipo de resplandor me refiero. Ese que parece frágil a primera vista, pero que, de alguna manera, se resiste a apagarse. No provenía de linternas, faroles ni farolas. Nada artificial. No, la luz provenía del interior de las personas. No estaba en su piel ni en sus manos. Irradiaba desde lo más profundo de su ser. Era la luz de la verdadera fe, suave, cálida, pero con una fuerza que parecía inquebrantable, como si pudiera resistir cualquier cosa. Esa luz no se atenuó cuando la oscuridad se hizo más densa. No se inmutó cuando el recuerdo de aquella anterior lluvia de fuego abrasador aún flotaba en el aire. Se mantuvo firme, anclado, inquebrantable. Y aquí está la parte que aún no puedo explicar del todo. Y aquellas personas que portaban esa luz, empezaron a encontrarse. No porque vieran que no quedaba ni una pizca de luz natural en el mundo. Era como si algo invisible los uniera, guiando sus pasos a través del vacío negro. Los vi moverse por calles llenas de escombros, pasando junto a las figuras sombrías de los perdidos, uno hacia el otro como si sus almas reconocieran el resplandor antes que sus ojos. Se reunieron en pequeños grupos, acurrucándose en medio de toda esa locura, como brasas que se unen para formar una llama más poderosa. Encontraron refugio donde pudieron. Una casa tapiada, una tienda abandonada, un granero medio derrumbado. Dentro, se arrodillaban sobre suelos astillados, sosteniendo Biblias desgastadas y destrozadas, cuyas páginas estaban reblandecidas y desgastadas por años de pasarlas. Oraban sin cesar, en voz baja pero firme, hablando con un Dios que sabían que los escuchaba incluso en esa pesadilla. Y cuando sus oraciones se convirtieron en himnos, esas suaves melodías cortaron los gritos del exterior como un hilo de esperanza delgado pero inquebrantable. Compartieron todo lo que tenían, lo poco que quedaba. Un trozo de pan duro pasó de mano en mano como si fuera un banquete. Una taza de agua abollada bebió con cuidado, cada persona tomando solo lo necesario. Atendían a los enfermos con manos temblorosas, pero con corazones firmes, abrazaban a los débiles y susurraban palabras que transmitían más consuelo que cualquier refugio. Sus rostros no estaban exentos de miedo. Se notaba en la tensión de sus cejas. Pero había algo más en sus ojos. Algo mucho más fuerte. Era paz. Una paz que no pertenecía a un lugar como este. Y tras esa paz se escondía una esperanza feroz e inquebrantable, la certeza de que no estaban solos.
Pero fuera de esos círculos de luz, la historia era diferente. La mayoría, los que carecían de ese brillo interior, estaban perdidos, completamente absorbidos por la oscuridad. Habían dejado de parecer y actuar como seres humanos. Se atacaron entre sí con una ferocidad que me revolvió el estómago. Robaban sin dudarlo, mataban sin motivo, se peleaban por nimiedades. Los vi consumir cosas tan asquerosas, podridas, inmundas, impensables, solo para seguir respirando una hora más. Sus ojos brillaban levemente rojos en la oscuridad. Sus rostros se deformaban por el hambre, el miedo y un odio tan profundo que parecía insondable. Se movían como animales enjaulados enloquecidos, arremetiendo contra todo lo que se acercara. Sin luz, sin esperanza, solo rabia y desesperación desgarrándolos por dentro. Observarlo era como ver almas desintegrarse ante mis ojos. Y entonces su voz, la de Jesús, habló no como un susurro, sino con la fuerza que lo silenció todo. Era la clase de voz que dominaba el caos mismo. Elías, ¿lo ves? Cuando llegue la oscuridad, la humanidad se dividirá. Solo quienes lleven mi luz en el corazón permanecerán. No por fuerza física, ni por riqueza ni posesiones, sino por fe y lealtad hacia mí. Sus palabras no solo llegaron a mis oídos. Calaron hondo en mi espíritu. En ese momento, comprendí que cada persona tiene una opción. Puedes darle la espalda a Dios y dejar que la oscuridad te reclame, o puedes aferrarte a Él con todo lo que tienes, aferrándote a su verdad. Esa elección no se trata solo de sobrevivir. Se trata de identidad. Decide quién eres realmente cuando caen los 3 días de oscuridad. Esto no es un mito. No es una táctica intimidante de predicador ni un cuento antiguo. Es real. Lo he visto. Y ahora debo decirles que hay una manera de tener esa luz. Hay algo esencial, que puede salvarlos cuando el mundo entero se sume en las sombras. Lo vi con mis propios ojos. Y es exactamente lo que Jesús me envió a decirles a continuación. Jesús me acercó, guiándome a través de la oscuridad opresiva hasta una pequeña casa. No era nada del otro mundo, solo un lugar sencillo, pero brillaba, una luz dorada y constante irradiaba de ella, sólida e inquebrantable. A su alrededor, el vacío negro se cerraba, y las horribles llamas que quemaban almas caían sin cesar. Pero la pregunta eran esas llamas oscuras. Tocaron la casa, se deslizaron del techo, se deslizaron por las paredes y simplemente murieron. No podían tocarla. Era como un escudo invisible. Una especie de fuerza divina que mantenía el lugar unido. La paz fluía de aquella casa como un cálido abrazo en medio de una pesadilla. En marcado contraste con el horror exterior, miré dentro. Había una pequeña familia, un padre, una madre y 2 niños pequeños. Estaban arrodillados sobre el viejo suelo de madera, aferrados a una Biblia vieja y destrozada. Sus voces resonaban en el aire, cantando himnos sencillos y conmovedores, como una melodía que se elevaba por encima del caos del mundo. No era estridente ni ostentosa, sino poderosa, como una armonía que podía ahogar los gritos del exterior. No pararon, ni un segundo, cantando a Dios con una devoción tan intensa. Se podía sentir. Su fe era como un fuego interior, ardiendo con fuerza. Sus rostros no estaban contraídos por el pánico. No, había paz, una confianza absoluta. Sus ojos brillaban de esperanza, una determinación inquebrantable. Ya saben, esa mirada de alguien que pone todo en manos de Dios, esa era su mirada. No pidieron comida ni agua, ni cosas materiales para salvar sus cuerpos. Pedían perdón, pedían fuerza para mantenerse firmes en su fe, pedían la presencia de Dios con ellos. Fue humillante ver esa fe en medio de tanto caos. Entonces Jesús habló, con su voz amorosa y clara como una campana. ¿Ves a Elías? Lo único que los detiene, lo único que los salva de ese fuego desesperado del pecado y la oscuridad es mi sangre y mi palabra.
Fue como un rayo en mis oídos. Lo entendí. No se trataba de hordas, comida ni armas. No se trataba de inteligencia humana ni de planificación de supervivencia. La clave, la verdadera clave, era una relación profunda e inquebrantable con Dios, confiar plenamente en Él, obedecer su palabra. Era tan simple, casi absurdo, pero a la vez tan poderoso, increíble. Vi lo que todos buscaban. La respuesta a todo. Y ahora Jesús quiere que la comparta contigo porque, déjame decirte, el tiempo se acaba. Si esto te toca el corazón, si te conmueve, escribe amén en los comentarios una vez más. Esta es la verdad tal como la veo. Jesús fijó su mirada en mí, y en ese instante, sus ojos parecieron atravesar cada miedo, cada pregunta, cada debilidad que aún me quedaba. Su voz transmitía una urgencia que atravesó la pesadez de todo lo que había presenciado. Como una campana que repica en una noche silenciosa. Elías, dijo, e incluso la forma en que pronunció mi nombre tenía un peso que me palpitaba el corazón. Los 3 días de oscuridad llegarán sin previo aviso, repentinos, sin anunciar. Nadie tendrá tiempo para correr ni para prepararse frenéticamente. Quienes crean que pueden esperar hasta el último momento encontrarán la puerta ya cerrada. Será como un ladrón que ataca en la noche. Sus palabras no solo llegaron a mis oídos. Se me clavaron profundamente, asentándose en mis entrañas como pesadas piedras. No había ni rastro de exageración ni sombra de duda en su tono. Esta no fue una advertencia poética. Fue un veredicto expresado con la verdad. Me dijo claramente que la gente vivía con una falsa sensación de seguridad, envuelta en la frágil ilusión de que su dinero, sus planes, su poder, podrían protegerlos de cualquier cosa. Pero ese día, el andamiaje de sus vidas se derrumbaría en un instante, dejando solo escombros. Casi podía oírlo en mi mente, el rompimiento, la destrozada. Un escalofrío me recorrió la espalda y comprendí que no se trataba de un cuento espeluznante para asustar a los ingenuos. Era la realidad, cruda e impasible, ante mí con ojos que lo veían todo. Entonces, como si la gravedad de sus primeras palabras me hubiera abierto una brecha, su voz cambió, más suave ahora, pero firme, como la voz de un padre que le da a su hijo la instrucción más importante que jamás escuchará. Prepara tu corazón, Elías. Diles que preparen el suyo. Que se purifiquen de amargura y pecado. Que perdonen con plena libertad como yo los he perdonado. Que se amen con el mismo amor que he derramado por ellos. Y diles que me busquen ahora, mientras aún me puedan encontrar. Porque cuando caiga la oscuridad, la puerta se cerrará y quienes no estén preparados se quedarán afuera. En ese instante, comprendí de una manera que nunca antes había sentido, en el caos que se avecinaba. El amor y el perdón no serían lujos. Serían la única manera de mantener viva la llama del alma. Sin ellos, una persona ya estaría ahogándose en la oscuridad mucho antes de que esas llamas negras la tocaran. No se trataba de reservas ni búnkeres ocultos. No se trataba de equipo de supervivencia. Se trataba de lo invisible, del estado de ánimo. De las decisiones que tomas cuando nadie te ve. La fe a la que te aferras cuando todo lo demás se desvanece. Finalmente, sus ojos se clavaron en los míos de nuevo, firmes e inquebrantables, llenos tanto del peso de la autoridad como de la confianza serena de un rey que confía a su mensajero. Cuando regreses, Elías, di lo que has visto. No dejes que el miedo a la burla selle tus labios. No dejes que su desprecio te desvíe. Aférrate a mi palabra, porque serás mi voz en la oscuridad venidera. Sus palabras me impactaron como un manto que caía sobre mis hombros, cargado de responsabilidad. Bajé la cabeza, sintiendo su peso oprimido. Sin embargo, dentro de mí, algo empezó a arder, débil al principio, luego feroz, como un fuego avivado por un viento invisible. Pensé en quién era yo, solo un hombre de 80 años, rescatado del borde de la muerte. Ahora me habían encomendado hablar de visiones que aterrorizarían a la mayoría y harían reír al resto.
¿Quién me creería? Sin embargo, en ese mismo instante, supe que no podía negarme. No había vuelta atrás, ninguna segunda salida. Y entonces, de repente, sentí una fuerza que me atraía fuerte e irresistible, atrayéndome de vuelta al mundo que había dejado atrás. Pero yo no era el mismo Elías que había cruzado ese umbral. Algo eterno se había sellado en mí, y ningún poder terrenal podría arrebatármelo. Abrí los ojos y sentí como si hubiera vivido 1000 años. Respiraba entrecortadamente. Me dolía el cuerpo como si me hubieran atropellado, pero mi mente estaba cristalina. El pitido de las máquinas me taladraba los oídos y el penetrante olor a antisépticos me picaba la nariz. Estaba en una cama de hospital, con tubos y cables por todas partes. Una enfermera y un médico estaban cerca, con rostros que reflejaban preocupación y conmoción. Decían algo, pero sonaba como estática. Solo podía pensar en lo que había visto. El fuego, la oscuridad, Jesús mismo. Intenté hablar, con la voz ronca, apenas un susurro. Fuego, oscuridad, Jesús. Advertencia, una y otra vez, como un disco rayado. Intercambiaron miradas, negando con la cabeza como si yo fuera un anciano perdido en el delirio. ¿Conoces esa sensación de haber visto algo tan real, tan trascendental, pero nadie te cree? Es solitario, como si estuvieras atrapado en un mundo diferente, completamente solo. Me pregunté si alguien ahí fuera estaría escuchando, tumbado allí, mirando por la ventana del hospital. No dejaba de repasarlo todo, dónde había estado, lo que había visto. Y quiero saber de dónde escuchas esta historia. ¿De qué ciudad? ¿En qué zona horaria? Déjala en los comentarios. Cuéntame. Mientras mi mente se aclaraba, una cosa quedó clara, no me salvé por accidente. Dios me mantuvo con vida por una razón. Me dio una segunda oportunidad para decir esta verdad y advertir a todos. Intenté compartirla con las enfermeras y los médicos. Simplemente sonrieron, me dieron una palmadita en el hombro y me dijeron que descansara. Cuando mi nieta, mi única familia, vino de visita, se lo conté todo. Me escuchó con una mirada tierna y compasiva. Pero pude ver la preocupación en ellos. Como si pensara que el infarto me había destrozado el cerebro. Ese peso sobre mis hombros se hacía más pesado cada vez que alguien me ignoraba. Pero no me rendí. En cuanto pude sostener un bolígrafo, comencé a escribir. Cada detalle, cada momento, las visiones, las palabras de Jesús, ese fuego negro, los 3 días de oscuridad, todo seguía vívido, como si lo tuviera grabado a fuego en mi mente. Sabía que ese era mi propósito ahora. Lo único que pude hacer con el tiempo que me quedaba fue reírse de la gente. Claro, algunos me llamarán loco, otros ni siquiera escucharán, pero tengo que hablar. Vi el fuego del pecado, la oscuridad que se avecinaba. Conozco la única manera de sobrevivir. Y así, es más sencillo de lo que crees. Pero exige algo de ti, algo que debes encontrar por ti mismo. Cuando por fin reuní fuerzas para caminar sin desplomarme, regresé a mi pequeña iglesia. El corazón me latía con fuerza al cruzar las puertas de madera. El aroma de los viejos himnos y los bancos pulidos me envolvía como un recuerdo. Me paré frente a la congregación, con las palmas ligeramente húmedas y temblorosas, y comencé a contarles todo, no de forma educada ni anodina. No, les conté cada detalle como si lo tuviera grabado a fuego en el alma. El fuego ardía como un juicio. La oscuridad opresiva parecía tragarse el aire. La voz de Jesús, clara, fuerte y más verdadera que el latido de mi corazón. Algunos rostros aún me miraban fijamente, con los ojos abiertos y brillantes, y las lágrimas corriendo por sus mejillas, como si vieran la verdad por primera vez. Algunos asintieron lentamente, como si el peso de mis palabras les hubiera calado hondo mucho antes de que las pronunciara. Pero otros parecían inquietos, mirándose entre sí como si dudaran si creerme o llamar a los diáconos para que rezaran por mi cordura.
La duda se reflejaba en sus cejas arqueadas. Entonces mi pastor, que Dios lo bendiga, me dio un abrazo paternal. Me dijo directamente que me creía. Pero luego su voz se volvió casi un susurro mientras me llevaba aparte. Elías, dijo, entrecerrando los ojos con preocupación, ten cuidado con compartir esto fuera de la iglesia. La gente de afuera quizá no lo entienda. Yo entendía lo que quería decir, pero algo dentro de mí no se callaba. El mensaje era demasiado urgente, demasiado pesado para guardarlo bajo llave. Así que empecé a contárselo a más gente. Viejos amigos que no había visto en años. Desconocidos con los que me cruzaba en las cafeterías. A cualquiera que se detuviera a escuchar. Algunos se inclinaron, escuchando atentamente cada palabra. Sus rostros se iluminaron como si hubieran estado esperando a que alguien los despertara. Otros simplemente sonrieron cortésmente, se encogieron de hombros o lo llamaron un sueño extraño. Algunos me miraron como si hubiera perdido la cabeza por completo. Y conoces esa sensación cuando desahogas la verdad que te quema los huesos, pero se siente como si estuvieras gritando a un viento vacío y salvaje. El dolor solitario de ser la única voz contra la corriente. Me pesaba sobre los hombros y no me soltaba. No era un camino fácil, nada fácil. Pero seguí adelante porque no podía olvidar lo que dijo Jesús. Mi sangre y mis palabras. Eso era todo. Esa era la clave. Se lo dije a cualquiera que quisiera escuchar. No era el dinero lo que te salvaría. Ni tus ingeniosos planes. Ni siquiera un búnker lleno de provisiones. El único escudo lo suficientemente fuerte para resistir el fuego inminente del pecado y la oscuridad es el arrepentimiento sincero. Su sangre compró el perdón y una relación viva con él. No se trata de posesiones materiales. Se trata de tu corazón. No sé cuándo llegarán esos 3 días oscuros. Podría ser mañana. Podría ser dentro de años. Pero sí sé esto. Llegará inesperadamente, como una tormenta que nunca viste venir hasta que se rompió el cielo. Y cuando llegue, la única manera de que tú y tu familia se mantengan firmes es preparando su corazón. Eso significa recurrir a Dios ahora. Sumérgete en su palabra como si tu vida dependiera de ello. Porque así es. Vive en amor. Perdona pronto y busca su presencia todos los días, no solo los domingos. Mi vida nunca volverá a ser la misma. Sigo siendo Elías, el hombre de 80 años que leía la Biblia mientras el sol se ponía y las sombras se extendían sobre las colinas. Pero ahora cada versículo cobra vida, respira, me habla directamente. Cada oración es más profunda, como si tocara la eternidad misma. Ya no vivo para la comodidad ni para mí mismo. Vivo para la misión que Jesús me ha encomendado. Hay días en que el camino es solitario. Hay días en que me duelen los huesos y me faltan las fuerzas. Pero hay una paz interior que no flaquea, una certeza serena y firme. Porque he visto la luz con mis propios ojos. Y sé con certeza que esta luz es más fuerte que cualquier oscuridad, cualquier fuego del pecado, cualquier cosa que el mundo o el infierno puedan lanzarle. Y mi oración por ti, por cada alma que pueda oírte, es que tú también encuentres esa luz. No esperes a que la oscuridad te haga buscarla. Encuéntrala ahora, mientras aún te llama, antes de que sea demasiado tarde. Así que aquí está. Mis amigos, expuestos ante ti. Esa es mi historia. No es una historia que jamás quise cargar. No es una carga que hubiera elegido para mí, sino una que el Señor puso sobre mis hombros y me susurró, cuéntaselo. He atravesado visiones que la mayoría jamás se atrevería a imaginar. He visto el caos de un mundo que decidió que ya no necesitaba a su creador. He escuchado los gritos de la gente persiguiendo sombras mientras la verdad los esperaba justo detrás. He visto el fuego del pecado caer como lluvia fundida, consumiendo todo lo que tocaba. Y he sentido el peso sofocante de la oscuridad mientras se tragaba ciudades enteras,
corazones enteros. Pero incluso allí, en medio de esa noche negra y sin aliento, vi algo más. No era ruidoso. No era grandioso. Era una chispa. Un destello frágil. De esos que podrías pasar por alto si no prestas atención. Sin embargo, ardía con una terquedad que la oscuridad no podía extinguir. Esa chispa era el amor de Dios. Era la sangre de Jesús, la verdad inquebrantable de su palabra, que brillaba en las almas de quienes se negaron a soltarlo. Esa pequeña luz, amigos míos, era más fuerte que el fuego, más fuerte que las sombras, más fuerte que la muerte misma. Y esta no es una historia para asustarlos. No, es una advertencia, un llamado a despertar antes de que caiga la noche para siempre. El corazón de Dios no desea que ninguno de nosotros enfrente lo que vi. Su amor no es intermitente como el cariño humano. Arde firme e inmutable. Su gracia es lo suficientemente amplia, profunda y fuerte como para alcanzar a cada uno de nosotros. No importa dónde hayamos estado, no importan las manchas que haya dejado nuestro pasado. Conozco el peso de la vida. Sé lo que es fracasar, tropezar con tu propia debilidad, sentir que has fallado demasiadas veces como para ser perdonado. Pero, por favor, escúchame. No estás solo. El amor de Dios no espera a que mejores para alcanzarte. Te busca ahora en medio de tu caos con los brazos abiertos. Solo te pide que te vuelvas hacia Él. Da el primer paso. Búscalo en oración, aunque te tiemblen las palabras. Abre su palabra, aunque aún no la entiendas del todo. Perdona a quienes te han herido, aunque aún te duela el corazón. Ama a quienes te rodean, incluso a quienes no lo merecen. Así es como llevas su luz dentro de ti, para que cuando lleguen los días oscuros, te mantengas firme. Así que deja que mi historia sea más que simples palabras. Que sea el susurro de un anciano que ha visto cosas que la mayoría de la gente solo lee en profecías. Recuerda que esta luz siempre vencerá a la oscuridad. El amor siempre silenciará el odio. Y Dios, siempre es la respuesta. Si al escuchar esto, incluso una pequeña chispa de esperanza ha despertado en ti, te pido que me ayudes a difundir este mensaje. No te alejes y lo olvides. Suscríbete. Activa la campana para escuchar el próximo testimonio en cuanto se dé. Este canal no es solo un rincón más de Internet. Es un punto de encuentro para mensajes del cielo, advertencias del Señor y, a veces, destellos del mismísimo infierno. Seguiré hablando hasta que Él regrese. Gracias por escuchar, amigos. Y recuerden, aférrense a la luz. Es lo único que la oscuridad jamás podrá arrebatarte, Señor Jesús. Vengo a ti ahora, con el corazón apesadumbrado, pero lleno de gratitud. Sabes que yo, Elías, soy solo un alma sencilla que ha visto tanto. He visto tu luz, más brillante que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. También he visto la oscuridad, el fuego del pecado, el caos, el dolor de un mundo que te ha dado la espalda. Me ha conmovido, Señor. Pero tu voz, tu amor, es lo que me mantiene en pie. Rezo por todos los que escuchan. Por cada corazón que se siente perdido o asustado. Tú los ves, Señor, como me ves a mí. Conoces sus luchas, sus dudas, sus momentos de vergonzoso silencio. Te pido que los envuelvas en tu amor, la cálida luz eterna que he sentido. Hazles saber que no están solos. Nunca. Incluso cuando el mundo parece desmoronarse, estás ahí esperando que recurran a ti. Perdónanos, Señor, por los momentos en que guardamos silencio como yo lo he hecho durante tanto tiempo. Purifica nuestros corazones. Enséñanos a perdonar, a dejar atrás el odio y a amar a los demás incluso cuando sea difícil. Te pido que nos aferremos a tu palabra, la leamos, la vivamos y que sea un escudo contra la oscuridad. Señor, no sé cuándo llegarán esos 3 días oscuros, pero sé que nos has llamado a estar preparados. Danos la valentía de buscarte ahora,
de construir luz en nuestros corazones mediante la fe, la oración y la plena confianza en ti. Que tu sangre nos cubra, nos proteja y nos sane. Rezo por cada familia, por cada alma que hay en el mundo. Ayúdalas a encontrarte antes de que sea demasiado tarde. Señor Jesús, gracias por tu gracia, por nunca darnos por vencidos. Úsame. Usa esta historia para despertar a otros. Haz que sientan tu amor, tu urgencia y tu esperanza.